concebir cuando pensamos sobre los atentados terroristas del 11 de septiembre es de un choque de civilizaciones. Lo absurdo de esta visión no necesita mostrarse, y ha sido recalcado, me parece, en el Congreso varias veces, pero para un filósofo es especialmente indignante que un sujeto que ni siquiera es capaz de responder con un mínimo de claridad y de articulación la pregunta ¿qué es una civilización?, pase por pensador importante. Otro ejemplo, para terminar y muy breve, es esta designación de mundo islámico. Hablar del mundo islámico sin conciencia, como se hace en Estados Unidos, de la enorme diversidad que hay en el mundo islámico, no solamente al interior de un país, lo cual ya lo hace mucho más patente. Al comparar, al poner en un mismo saco, al usar categorías explicativas que ponen en un mismo saco realidades como la realidad libanesa, con la realidad de Marruecos, con la realidad de los otros países islámicos. Ni siquiera hablemos del mundo islámico, hablemos del mundo árabe. Al poner en un mismo saco estas realidades tan diversas, lo que estamos haciendo es manifestando la misma ignorancia que manifestaría quien quiere explicar los procesos políticos españoles poniendo en un mismo saco Bulgaria, Finlandia, España, son todos europeos, es lo mismo. O quien quiere explicar los procesos políticos o sociales en mi país, el Perú, diciendo, bueno, es América Latina, Uruguay, Belice, Venezuela, es lo mismo. Una manera de intentar relacionar la política de los Estados Unidos en Palestina con la guerra contra el terror es caracterizando a Israel como un Estado democrático y por lo tanto un aliado natural de los Estados Unidos en una región en donde la norma es más bien los estados arbitrarios, estados autoritarios, que incluso pueden tener algún fundamento teológico en algunas vertientes del pensamiento islámico. Más aún se llega a arguir en los Estados Unidos que la política y la cultura mismas del resto del Medio Oriente son causas en diverso grado y forma del terrorismo. Es decir, la falta de democracia, la intolerancia, el autoritarismo no le permiten a la gente modos de expresión natural y por lo tanto recurren al terrorismo. Y se argumenta entonces que una transformación de la región sobre la base de valores americanos, como la libertad, resulta la mejor solución a largo plazo para los Estados Unidos de este problema. A mí me parece que este argumento es falaz, es un argumento falso. Primero, no se siguen las consecuencias de las premisas, pero además es falso porque las premisas mismas son cuestionables de muchísimas maneras y muchísimas razones. Ignora, por ejemplo, que una de las frustraciones que hay en el Medio Oriente, en la población, en el mundo del Medio Oriente, es una frustración que viene del colonialismo, del paternalismo occidental, que viene de la falta de solución al problema palestino. Ignora la relación que hay entre Estado y pueblo cuando se habla de estados autoritarios, como si tampoco fuesen en absoluto representativos de una realidad social. En fin, tengo que terminar y quiero simplemente mencionar que nuevamente en este caso este argumento solo funciona si se conceden prejuicios e ignorancia supina de los hechos, pero lo más importante, si se asume el peculiar sentido de la propia identidad que caracteriza a la cultura de los Estados Unidos y sobre lo cual lamentablemente no tengo tiempo para decir más. Muchas gracias. Gracias a usted. El último en la mesa, Domingo Gare, de la Universidad de Laguna, en España. Por favor. Gracias. Buenas tardes y bueno, agradecer a Historia Debate que me haya dado la oportunidad de estar sentado al lado de dos maestros para mí, no como en tu caso. Tú eres uno de ellos y el profesor Underfrank otro, ¿no? Yo quería hablar brevemente sobre la cuestión de Oriente Medio también, es decir, la relación de la Europa occidental y de los Estados Unidos con el mundo árabe, el Próximo Oriente con Oriente Medio. Porque la historia, al menos la historia contemporánea en Oriente Medio, está determinada por, digamos, una relación desigual
en relación al mundo occidental. El mundo árabe, el mundo árabe de esta zona de Oriente Medio, se conforma, como ustedes saben, después de la finalización de la Primera Guerra Mundial, con la caída del Imperio Otomano y con la presencia efectiva de Francia y de Gran Bretaña en la zona. Aunque esta presencia efectiva no debe de esconder la realidad, digamos, histórica anterior, y es que la zona de Irak, Palestina, Siria, Líbano, ya en realidad formaban parte del área geopolítica de los imperios occidentales desde mitad del siglo XIX. En realidad, aunque de forma nominal el Imperio Otomano es quien manda en la zona, en realidad son los franceses y los británicos quienes están diseñando la política desde al menos 1848. Cuando el general francés Garot, que es el militar a cargo de las tropas francesas que entran en Damasco en 1920, llega a la capital, va al monumento que está en Damasco a Saladino, que era el héroe de la lucha de las cruzadas, y el general Garot dice: Saladino, hemos vuelto. La cruz ha vencido finalmente a la media luna. Son palabras textuales de este general francés. La configuración del Medio Oriente a partir de este momento está muy mediatizada, está muy en la órbita de los intereses de las potencias occidentales. Incluso el nacimiento de los estados, tal cual los conocemos hoy, están determinados por la propia presencia colonial europea en la zona. Esta presencia europea, franco-británica fundamentalmente, como todos sabemos, pasa a un segundo plano después de la Segunda Guerra Mundial, en el que los norteamericanos van a sustituir como potencia hegemónica en la zona al imperialismo británico y al imperialismo francés. Y esta es una constante que también recoge la literatura de la zona desde principios del siglo principios del siglo XX. El intelectual libanés Jalil Gibran, en un famoso libro que escribió en 1902 que se llamaba algo así como Los Rebeldes o El Canto de los Rebeldes, hacía en su obra literaria un análisis sobre este problema de la tensión que sufren los países de la zona por estar permanentemente ocupados por las potencias imperiales. El libro se hizo una pila con los libros y se quemaron todos los libros en la Plaza de los Mártires en Beirut. Bueno, después del 45 yo creo que hay un problema que va a marcar la historia en la zona, que es la cuestión del Estado de Israel. Desde mitad del siglo XIX, los franceses, a través de la comunidad de los maronitas en el Líbano, y los británicos, a través de la comunidad de los drusos en el Líbano, quieren convertir a este pequeño país en la cabeza de puente de su avanzadilla hacia el Asia extrema. Bueno, la operación no cuaja finalmente, en fin, después de la declaración Balfour y del reconocimiento de la partición de Palestina, el establecimiento de los judíos en los territorios de Palestina, se desecha la idea del Líbano como cabeza de puente y se plantea la cuestión del Estado de Israel. Bien, desde este momento la presencia, por lo tanto, del Estado de Israel en la zona es un elemento de permanente desestabilización política y es un elemento de generación de violencia política hasta la actualidad. Y no podemos contemplar esta situación en términos de relativizar las culpas, diríamos, ¿no? O las responsabilidades históricas en el conflicto. Por supuesto que hay muertos de los dos lados y todos los muertos nos duelen muchísimo, pero hay una desproporción militar, tecnológica, respaldada por los Estados Unidos de forma, digamos, casi única desde mitad de los 60 en adelante, desde la guerra del 67 en adelante, que es